Bien, jóvenes, vamos a revisar el ejercicio correspondiente a la semana 3, que tiene relación con la función lógica sí. La función lógica sí tiene una estructura donde hay una comparación, donde se ven dos elementos, que puede ser un número con una celda con un texto, y esto va a arrojar una respuesta que puede ser verdadero o falso. Yo parto desde un supuesto y analizo siempre la misma fila. El primer ejercicio me pide un bono de movilización e indica que si el trabajador es de Valparaíso, se debe dar un bono de 30.000, de caso contrario de 50.000. Partimos con la función sí y vamos a dar el primer argumento, que vamos a preguntar si esta celda es igual a Valparaíso. Da lo mismo mayúscula o minúscula, pero lo importante es que debe tener la tilde. ¿Ya? Vamos a decir en este caso que si B2 es igual a Valparaíso, vamos a dar un bono de 30.000 y de caso contrario un bono de 50.000. En este caso es importante mencionar que cuando son cadenas de texto no llevan ni eh, signo peso ni separadores de mil. Esto se aplica vía formato. Cuando la respuesta es una cadena de texto, lleva comillas. Si es un valor numérico, no las lleva. Entonces acá como es Santiago, porque aquí dice dar un bono de movilización si es Valparaíso de 30.000, de caso contrario 50.000, me está dando el bono de 50.000 no porque sea Santiago, sino que porque no es Valparaíso. De hecho, si la celda está en blanco, me sigue indicando el 50.000. Recuerden ustedes que el valor falso no es lo contrario de lo verdadero. El falso es todo lo que no es verdadero. Entonces, la función pregunta si B2 es igual a Valparaíso, como acá dice Santiago, se va inmediatamente a la condición falsa. Si yo, en este caso, dice Valparaíso, se va a ir al valor verdadero. Este sí inicial maneja solo dos posibles respuestas. El valor verdadero, que es lo que se cumple, y el falso, que es lo que yo asumo si es que no se cumple la condición. En la segunda condición me pregunta si el sueldo es menor a 250.000. Entonces vamos nuevamente con la prueba lógica. Si el sueldo es menor que 250.000, 3, valor verdadero, me dice que vamos a dar un 20% del sueldo, es decir, la celda por un 20%. De caso contrario, dice que no se va a dar nada, por lo tanto colocamos un 0. Fíjense que en este caso, como el valor es menor a 250.000, se aplica un 20% del valor del sueldo y quedan 48.000. Sin embargo, el valor que está más abajo, que tiene un sueldo de 300.000, ya no tiene el bono. Vamos a mover este comentario para poder leer las siguientes funciones. La siguiente dice, si los días trabajados son sobre 20, sí, abre paréntesis, días trabajados, y esto fue una consulta que tuvimos en clase, cuando dice sobre 20 es mayor, tendría que decir mayor o igual a 20 para que yo pusiera mayor o igual. Acá me pide mayor a 20, esa es la prueba lógica. El valor verdadero me dice que vamos a dar un bono del 50% del sueldo, es decir, el sueldo por un 50%. De caso contrario, será el 10% del sueldo. Por lo tanto, de caso contrario, será el 10% del sueldo. Aplicamos formato contabilidad, copiamos. En la función que viene dice, si el trabajador es magíster, el valor el valor hora extra es de 30.000 por hora, sino de 10.000 por hora. Entonces vamos a preguntar si, abre paréntesis, la formación es igual, y aquí va entre comillas, magíster. Ojo que en la instrucción el magíster está sin tilde, pero en el listado está con tilde. Por lo tanto, marca en este caso cómo está en la columna P. Dice que será de 30.000 por hora. De caso contrario, 10.000
por hora. Cerramos paréntesis. Como no es magíster, son 4 horas a 10.000 pesos, son 40.000. Pero la otra persona, que es magíster, tiene las 5 horas y recibe 150.000 pesos. La siguiente función dice que si es mujer, dar un bono de 20.000 por hijo. Nuevamente, si este valor, aquí no me sirve colocar mujer, porque en la columna L no dice mujer, dice masculino femenino. Punto y coma, vamos a dar un bono de 20.000 por hijo. Y los hijos están en... Acá están los hijos, parece. Vamos a dar eso mientras tanto para mover esto. Sí, ahí estaban los hijos. Entonces vamos a dar un valor de 20.000 por hijo. Y de caso contrario, dice que va a ser 0. Fíjese que acá es 0 porque es masculino, por eso me había dado falso. Cuando yo no coloco el valor acá, él me arroja falso porque no tengo indicado qué es lo que tiene que hacer cuando no se cumple la condición. Vamos a copiar, vamos a aplicar formato contabilidad y fíjense que en este caso es de sexo femenino, tiene un solo hijo, como el bono es de 20.000, acá en este caso es mujer, femenino, tiene 3 hijos, 60.000. La columna que sigue dice a los mayores de 40 años se dará una asignación del 30% del sueldo. Entonces vamos a decir si la edad, en este caso, es mayor a 40, del sueldo vamos a dar una asignación del 30%. De caso contrario, 0. Recuerde siempre separar tanto prueba lógica como valor verdadero y valor falso por punto y coma. Aplicamos formato contabilidad y nos vamos moviendo hacia la derecha. La siguiente función dice a los trabajadores que tengan formación de licenciatura se dará un 20% del promedio. Ya, acá el sueldo está definido acá abajo y aquí yo puedo calcular el promedio. Puedo colocar acá promedio y marcamos acá con control shift, flecha de dirección hacia arriba, nos devolvemos 1 y ahí tengo el promedio. El promedio es ese valor. El máximo, la función max, también la vamos a definir, y la función min. Estamos indicando acá, en esta columna, que el promedio de sueldos es 255.385 pesos. Tengo un sueldo máximo y un sueldo mínimo. Para este ejercicio, me está pidiendo que los trabajadores que tengan una formación de licenciatura van a tener un bono del 20% del promedio de los sueldos. Yo podría calcular el promedio nuevamente, pero como el promedio está definido acá abajo, yo voy a marcar ese promedio, pero lo debo fijar. ¿Por qué? Porque es una constante. Todos van a preguntar por el mismo y va a ser de un 20%. Está pidiendo acá, en este caso, el promedio de los sueldos y acá dice de los promedios de los sueldos totales. Vamos a calcularlo del mismo, que es el valor que teníamos definido acá, aun cuando hay un problema de interpretación porque eventualmente podría ser de la columna final, pero la vamos a calcular de la misma, ¿ya? Porque si es de la columna total, la verdad que se incrementa bastante. Vamos a cerrar paréntesis. Vamos a revisar ahí el error. Me faltó, ese valor está de más. Normalmente cuando aparece un error se posiciona en la parte donde estaba, ahí tenía un por que estaba de más.
aplicamos el formato y se asigna, en este caso, si es licenciatura, licenciatura. Fíjense que me asignó todo el mismo valor porque escribí licenciatura. Si escribo licenciatura, ahí las licenciaturas obtienen un valor mayor. Bien, si es casado, vamos a dar un bono. Si es casado, en este caso, si ese valor es igual a casado, vamos a dar un bono de 20.000 por hijo. Entonces vamos a dar 20.000, 1, 2, 3, por hijo. Y de caso contrario, 0. Asignación de remedios dice que si tiene alergias, si en este caso tiene alergias, si este valor es igual a sí, vamos a dar un bono de 40.000. Y de caso contrario, vamos a dar 0. Si lleva tilde aquí. Ahí sí. Y ahí le asignó a quienes eventualmente tenían alergias. Y finalmente me pide el total de sueldos. El total de sueldos va a ser la suma del sueldo base más el bono de movilización, más el bono del sueldo, más los días trabajados, más las horas extra, más la asignación, más el bono de edad, más el bono de formación, más el bono de remedios. Y ese sería el ejercicio correspondiente a la función sí. Recuerden que tenemos una prueba lógica, que es una comparación, un valor verdadero, que es lo que yo hago si se cumple esa condición, y el valor falso si es que no se cumple. Bien, bien chicos, nos vemos, que estén muy bien.